se le vincula supuestamente a temas relacionados con blanqueo de capitales. ¿Tus primeras impresiones en torno a este tema? Micrófono, por favor, Olga. Micrófono, micrófono. Vamos a ver el micrófono. No te estamos escuchando, el micrófono. No, todavía. Ahora sí, adelante. Buenos días, Buenos días. ¿qué tal? Gusto de saludarlos. Bueno, mira, Álvaro, como sabes, yo no soy abogada penalista. Creo que tenemos aquí a la experta penalista, Ana Matilde Gómez, y quizás ella te puede dar más detalles sobre el caso. Lo que sí te puedo decir es que en Panamá seguimos teniendo acceso a toda clase de estructuras para blanqueo de capitales. Es una acción que es fácilmente ejecutable, que todavía no tenemos los controles que necesitamos y que pareciera, por lo que los casos que se han estado dando en los últimos, digamos, 2 años, que efectivamente es una de las vías para poder lograr detener el acto de corrupción o los actos que están relacionados, ya sea al crimen organizado o a la corrupción. Y yo creo que tenemos que comenzar a ver en Panamá el hecho de que en el 99.9% de los casos de crimen organizado va a haber algún tipo de corrupción porque la penetración es transversal. Así que creo que el tema del detalle, pienso que un penalista te puede ayudar más y quizás en una visión macro que como país tenemos que comenzar a tomarnos un poquito más en serio la facilidad con la que se puede cometer ese tipo de acción en Panamá. Sí, voy con Ana Matilde, pero antes hemos visto cómo el presidente de la República en reiteradas ocasiones ha hecho serios cuestionamientos a jueces de garantía en casos de narcotráfico y corrupción, recordando que la labor de estos funcionarios está claramente delimitada por la ley y que no están haciendo su trabajo, pero lo hace en casos específicos. ¿Qué piensa Olga de Ovaldía sobre estas críticas del presidente, que al mismo tiempo ha dicho que en caso de corrupción no hay que aprobar más leyes, que ya las leyes que están son suficientes? Bueno, justo te iba a comentar que hay un mensaje contraintuitivo, sobre todo por el proyecto de ley general anticorrupción que presentó el procurador Gómez Rudy, en el cual incluía una serie había 4 aspectos principales que estarían dando mayores herramientas precisamente a esos operadores de justicia que se tienen que enfrentar a estos casos. Y creo que también estamos en un momento donde hay una gran presión por parte de los Estados Unidos dentro de su política exterior actual, que es la lucha directa contra el narcotráfico. Y recordar que hace solamente unos días el presidente volvió a hablar de un marco jurídico que pudiera favorecer eso, y yo creo que ahí estamos hablando de lo que sería una nueva versión de la ley de extinción de dominio. Lo que sí es cierto es que la historia en Panamá nos confirma que el discurso anticorrupción no es suficiente frente a las acciones que deben llevarse a cabo en toda la parte del proceso de la administración de justicia. La investigación, que es la primera parte de esto, el procesamiento, que lo lleva a cabo el Ministerio Público, que es la segunda parte, y la resolución, que es la tercera parte, que va al órgano judicial, sin herramientas reales, sin recursos, sin capacidades de las personas, de los operadores de justicia, para que estén al nivel de sofisticación que está hoy día el crimen organizado, creo que no es suficiente. Es decir, la historia reciente de nuestro país en la última década prueba algo, es que el discurso anticorrupción es una cosa y las acciones verificadas, reales y efectivas son otras. Ana Matilde Gómez, buenos días. Sí, buenos días Álvaro, Olga, espero que hayas pasado un bonito Día de la Madre. Igualmente. Toda tu madre, Álvaro. Gracias, también. igual. Que todos los días son nuestros días, pero qué bueno que también el Día de la Inmaculada Concepción nos hagan algún acompañamiento especial.
Mira, estos casos hay que estar preparados, yo creo que ya como sociedad, que el crimen organizado no es solamente ese de pistola y de asaltos a bancos en la forma tradicional. Tenemos que ir evolucionando. Ya ha pasado suficiente tiempo para que nosotros entendamos que el cuello y corbata y el funcionario público también incurre en actos que están descritos en la ley como delincuencia organizada, como la posibilidad de crimen organizado, como la posibilidad de delitos relacionados con actividades financieras, producto de otros actos como la corrupción, el peculado, el enriquecimiento injustificado. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces la sociedad se sigue sorprendiendo cuando no es un despelucado y un hediondo el que agarran preso. Y hay que superar esa imagen ya del delincuente, aquel típico de del siglo pasado y antes, ¿sí? No, ya no, ya no. Y el delito, el posible delito del que se ha estado hablando aquí, que es manejar, transferir, recibir, depositar, hacer manejos con dinero, que presumiblemente, dice la ley, artículo 254 del Código Penal, que previendo razonablemente que esos dineros que se movieron en el sistema bancario, en el sistema financiero, cuando se habla financiero es más allá que los bancos, pueden ser financieras, cooperativas, cualquier otro negocio o comercio que se dedica a transacciones con dinero, y puede ser actividades también. Recuerden que también se mueve dinero que se lava. Se dice se lava porque la actividad como compra de arte, compra de joya, compra de ganado, o sea, ya hay una diversificación tan grande en un sistema que mueve la economía, que por eso es que el derecho penal va produciendo normas que protegen esa economía, ¿sí? Entonces, todos esos delitos que se pueden cometer antes para llegar a hablar de un dinero que se lava, es decir, que se mezcla con dinero bueno y en actividades buenas, pero que su procedencia, cuando lo obtuviste, no lo puedes justificar porque tenías ingresos como un servidor público de un puesto público determinado y tu salario no da para el estilo de vida que empezaste a llevar o para el nivel de gastos que produjiste. Es decir, tienes un nivel de consumo porque te vas volviendo como loquitos, se van volviendo como loquitos y desbordan porque va teniendo una cantidad nadie los fiscaliza, empiezan a hacer contrataciones públicas a la medida, a hablar con terceros y el dinero da la vuelta y entra, sale de un bolsillo y entra al otro, o sea, sale del gobierno, sale de nuestros presupuestos, ¿verdad? Sale del dinero que pagamos impuestos, va al presupuesto, del presupuesto se destina a una obra pública, pero esa obra pública no cuesta lo que nos están diciendo. O sea, miren cómo va quedando enredado todo el sistema. Así que cualquier tipo penal, o sea, figura delictiva, comportamiento que ya está en el Código Penal que guarde relación con peculados, que son diferentes maneras de hacerse con dinero público. Son todos los delitos que tienen que ver con la administración pública. Cuando no puedes justificar lo que has gastado y lo que has movido con los ingresos legítimos que has demostrado. Cuando también se trate de corrupción de servidores públicos, es decir, cada vez que recibiste un beneficio indebido, o sea, te ganaste algo, dices tú que te lo ganaste, o sea, recibiste un depósito en el extranjero o aquí, te dieron un apartamento que estaba en construcción, te pagaron con un vehículo o te cancelaron una deuda que tú tenías, una hipoteca, te dieron una lancha, te prestaban un avión cada vez que tú querías. Todo eso en un servidor público son formas de corrupción. Y eso se cuantifica, porque en un avión que tú usas, vas y vienes, ahí hay horas vuelo, todo eso consume. ¿Ves cómo? O sea, a veces no entendemos, si, ay, pero si él se veía tan bueno, no, olvídense de las caras, olvídense de si se veía tan buenecito, no, no tiene nada que ver con eso. Ay, él era tan bueno, llegaba al barrio y repartía, y compraba y ayudaba, porque son formas de distraer, de disfrazar todo ese dinero que no ha sido el producto de su trabajo. Y muchas veces nos tratan de enredar hablando de operaciones financieras sofisticadas. Y no, que lo que pasa es que él compró y heredó, no ha faltado una justificación como la que nos han dicho, que nos creen la cara de tontos. No es este caso, me refiero en general,
recuerdan ustedes en gobiernos pasados y nos han dicho, ah, es que ella tenía esas fincas y esos terrenos en Darién o en Colón, tenía esto, lo heredó. Cuando uno va a ver para atrás, los abuelos no tenían nada. Entonces, ¿cómo es que heredó? ¿Qué es ese invento? Entonces, todo esto, a la hora de un funcionario público, es muy difícil cuando está en ejercicio. Por lo general, no es que se persigue, que eso también hay que tener el cuidado. Puede pasar, no estoy diciendo que no, pero no es que sea persecución política, que es la otra expresión que siempre escuchamos para defender a quienes están en estas condiciones. Lo que ocurre es que es mucho más fácil investigar actuaciones en instituciones públicas cuando el regente ya ha salido de allí, cuando el que ha actuado ha dejado el cargo público y se remueven las figuras, entonces es más fácil entrar y encontrar la documentación que sustenta lo que se está investigando. Ahora bien, cuando se da una detención de esta naturaleza, puede ser que todavía la investigación, esto no es, esto no se habla de expediente a estas alturas, ¿no? Una carpeta. Cómo se van, qué van a decir, están, etcétera. Cuando uno está del lado de acá y es un investigador, uno sabe razonablemente cuándo debe separar a las personas que está investigando y debe traerlas al proceso para saber a quiénes va a tener más cerca de la investigación y alejada de la posibilidad de tener acceso a lo que después va a ser una prueba, porque se puede perder la prueba en el camino, se puede dañar la prueba, se puede manipular la prueba, ¿sí? La defensa es otro papel. Estemos claros, la defensa tiene otro papel y es su derecho. Todo el mundo tiene derecho a la mejor defensa que se pueda pagar, ¿no? No importa si los dineros son bien habidos o mal habidos, eso es otra cosa. El abogado defensor está haciendo su trabajo de abogado defensor. El fiscal tiene que sustentarle, según dice la norma. En el caso, el Ministerio Público deberá poner a disposición del juez de garantía a la persona prendida dentro de las 24 horas siguientes a su recibo. Cuando ya la policía se la trae, en 24 horas ese fiscal tiene que estar listo para que el juez de garantía, que tiene una lista larga de audiencias que tiene que hacer, el juez de garantía no es el que tiene las 24 horas, es la policía, o sea, el aprendido ya en manos del Ministerio Público. El juez la fijará, por lo general, ahí te lo explicó Víctor Orobio, el colega Orobio, en 48 horas ya los jueces están fijando esas audiencias y tienen montones, porque están esperando todas aquellas personas que han sido aprendidas. Y ese juez va a escuchar esos motivos que justifiquen razonablemente por qué la investigación amerita que esa persona esté fuera de la posibilidad de manipular evidencia. Y por eso, y ahora lo caso con la frustración, porque yo creo que no es otra cosa, que ha reflejado el presidente de la República las veces que ha hablado, que tiene que tener el cuidado, sí, de no parecer una injerencia indebida. Es decir, no puede inmiscuirse de tal manera que eso sea una injerencia indebida que determine la actuación del juez. Pero entiendo su frustración porque muchas personas la sentimos. Porque en casos de muy alto perfil criminal, cuando se trata de organizaciones que tienen que ver con narcotráfico, corrupción y demás, uno se pregunta, ¿cómo es posible que un juez de garantía no comprenda la magnitud cuando ningún fiscal se para todos los días y que para ver, ay, ¿a quién hoy voy a fastidiar? No,
tú tienes una serie de elementos y a veces tienes elementos de convicción, insisto, eso no es una prueba, pero es un elemento suficiente que lleva al convencimiento del que está estudiando el caso, del que le ha llegado el informe de la unidad de análisis financiero, por ejemplo, el informe de inteligencia. Eso no tiene por qué ser público. Eso es la información que le va dando convicciones al fiscal por dónde va a ir su línea de investigación. Okay. Y por eso toma medidas como esta, porque tú tienes que preservar esa prueba que está allá afuera, en un banco, en una sociedad, en una escritura, está en una hipoteca, está, o sea, está en diferentes papeles o en oficinas, y tú tienes que preservar que esa persona no tenga acceso a las personas y a los objetos para poder, ¿cómo te digo?, de echarle como tierra, como borrar el rastro de ese dinero que se está persiguiendo. Ok, voy con Olga para hablar un poco del tema que inicialmente íbamos a hablar. Se nos presentó esto y por eso tuvimos que cambiar momentáneamente. Y es el tema de, no sé ni cómo llamarlo, descentralización paralela, partidas circuitales. En el fondo es un dinero que está saliendo del Ministerio de Economía y Finanzas rumbo a municipios del país y no de una forma equilibrada. Unos reciben más que otros y hay algunos que no reciben absolutamente nada y ahora resulta que la explicación que se está dando no llena realmente las expectativas porque aquí se habla de que es un dinero para obras y vemos cómo hay municipios que están utilizando este dinero para ayuda económica a personas en su gran mayoría para pagar caja de seguro social y hasta para pagar planilla. Olga, háblame de, estamos en lo mismo del 2004-2009, del gobierno de Cortizo, y ahora se repite la historia. Bueno, es difícil determinar si se repite la historia en la magnitud que se dio durante la pandemia en el gobierno de Cortizo, donde gracias a una investigación periodística, y abro un paréntesis para hacer un comentario, que hoy 9 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción. Y en la lucha mundial contra la corrupción, el rol del periodismo independiente, del periodismo de investigación, es esencial. Y en nuestro país, todo lo que tiene que ver con los escándalos, el mal manejo, el manejo discrecional, que inclusive falta probarlo, así que voy a decir que es probable que parte de esos dineros de la descentralización que se utilizaron en la administración 2019-2024 fueran utilizados para influenciar las primarias de algunos partidos, empezando por el PRD, según propios candidatos en su momento de aquellas primarias, como lo denunciaron, a lo que está pasando ahora. Creo que es bien importante dos cosas. Primero, nos volvemos a enterar por una investigación periodística. Y segundo, la descentralización en sí, la ley de descentralización, haber tomado los recursos que salen de unos ciertos impuestos para que regresen a las comunidades a generar obras, inversión, progreso en las comunidades, requiere necesariamente por la ley que fue aprobada en el 2009 y su modificación en el 2015, que haya una planificación, identificación de prioridades en las comunidades. Los municipios deben presentar proyectos de inversión, estos proyectos deben haber sido seleccionados idealmente con participación ciudadana, identificado necesidades locales. Hay una obligación de transparencia, rendición de cuentas, de participación ciudadana en estos procesos, en el antes, en la toma de decisión, en la ejecución, en el aseguramiento de la obra y en el post. Nada de eso parece haberse dado, al menos en algunos de los casos que ha revelado la investigación. Cuando, o lo que hay primeramente puesto gracias a la investigación periodística. Y hay que ver si esto genera en investigaciones penales. Yo creo que cuando esta administración comenzó, dos de los grandes escándalos que veníamos arrastrando de este periodo, que es difícil exagerar
el nivel de lo que aparentemente fue un saqueo del país del 2019 al 2025, al 2024, perdón, tanto en el programa de la descentralización como en los programas de beca del IFARU, como en los préstamos del MIDA, que todavía no he visto o no he visto en los medios muchas acciones al respecto, los pequeños préstamos del MIDA, que creo que sumaron 800 millones de dólares. Es que dentro de la oficina de la descentralización se comenzaron todas estas investigaciones y entiendo que hay alrededor de 50 denuncias puestas en el Ministerio Público. Esto significaría, o uno pensaría, que esto ya iba mostrando el mecanismo y de alguna manera debía generar algún tipo de nueva forma de gestión para evitar que esto volviera a pasar. Por supuesto, va a haber que esperar efectivamente a ver si se abren casos y si se abren investigaciones penales, pero es sumamente preocupante. ¿Por qué? Porque al final el abandono de las comunidades, el abandono de las necesidades locales, esa sensación de que el Estado no está para el bienestar de las personas, se incrementa y da como resultado esta desafectación que tiene la ciudadanía panameña hoy día al modelo democrático. Ese porcentaje de personas que va contestando que la democracia le da igual, que no necesariamente es la mejor forma de gobierno, va subiendo y va subiendo. En la última encuesta de ciudadanía era más del 65%, en la encuesta local que hace CIEPS, en la encuesta del Latinobarómetro creo que estamos llegando al 70%. Realmente es una cosa muy, muy preocupante, porque por la avaricia y los actos de unos, resulta que hay un impacto general en el país de sensación, de desasosiego y de ese caldo de cultivo en un momento dado donde la democracia a nivel internacional está muy golpeada por soluciones autoritaristas. La respuesta que ha dado el gobierno en torno a la entrega de estos recursos a los municipios, ¿satisface realmente, Olga? No, lo que he visto hasta ahora en los medios, no, definitivamente. Creo que sí, si pudiéramos pensar aquí una de cal y una de arena, por un lado, que el responsable máximo del ministerio como que lo agarrara de sorpresa, y por otro lado, y obviamente una sola persona no puede tener control de todo lo que pasa en un estado como el panameño, que está hipercrecido, anquilosado. Nosotros tenemos más de 300.000 funcionarios. Hay un mecanismo de la burocracia que es parte del problema del clientelismo, de una burocracia que existe para servirse a sí misma, por un lado, y por otro lado, pienso que pudiera generar resultados positivos la actitud pública o la declaración pública de investigar, de entender qué ha sucedido, cómo es que se dieron estos traslados y sobre todo, cómo los municipios siguen utilizando de esa forma. Creo que ahí también hay una responsabilidad ciudadana que tenemos que educar más a nuestra ciudadanía para saber cómo ejercer, exigir y pedir lo que le toca. Un año Álvaro, comenzó, hace un año comenzó la entrega de estas partidas a los municipios y el ministro pareciera que se enteró por las publicaciones de los medios. eso, Olga. Bueno, yo quería decir algo, Álvaro, no sé si Sí, me sí, corresponde adelante. o... Sí, yo creo que una de las cosas más cuestionables es que después del gran escándalo de lo que se dio en el gobierno pasado y el ímpetu con el que este gobierno llegó cuestionando esas acciones, ellos no hayan ido a revisar precisamente cuál era la manera en que se transferían fondos a los gobiernos locales para poder cerrar las llaves, no de no dar, porque, mire, yo lo primero que quiero reconocer es que, explicar aquí, es que el mecanismo existe en la Constitución. La Constitución Política de la República tiene dos formas de entregar dinero a los municipios. En el régimen municipal de la Constitución Política está el artículo 233 y el 236. En el 233 es cuando permite que haya descentralización, pero sujeta a dos cosas.
al traslado de competencias, o sea, la plata no puede ir sola, sino tiene que ir acompañada de cosas que tú ahora vas a hacer que el gobierno central no las puede meter en el presupuesto del gobierno central, porque tienen que estar en el presupuesto del municipio. Y además del traslado de competencias tiene que haber una ley. En efecto, hay una ley de descentralización que regula cómo es eso. En el artículo 236 está lo que se llama la compensación o el fondo complementario. Es el fundamento para apoyar a los municipios que son subsidiados. En Panamá hay 81 municipios, de los cuales 64 no pueden ser autónomos. Esos 64 necesitan ser subsidiados o apoyados por el gobierno central. Hasta ahí está bien, la Constitución lo permite, más le manda al Ejecutivo a complementar con fondos en 3 circunstancias. Uno, cuando hay una grave alteración del orden público, cuando hay epidemias, o sea, eso no se inventó ahora por la pandemia, ya estaba en la Constitución. Y tercero, cualquier otro dice, y ese es el problema de algunas formas en que se regula, se legisla, motivo de interés general. Pero la misma norma constitucional dice en la forma que disponga la ley. Entonces hay que mirar la ley 106 del 93, que fue modificada en el 2022, cómo es que se entregan esos fondos complementarios. Y esa solicitud que hace el municipio, porque no es el gobierno central el que decide, hay un procedimiento. El municipio dice, bueno, este mes yo no pude pagar la planilla porque no tengo la recaudación, porque es un municipio que tiene baja actividad, no tiene comercios, por ejemplo, así que no recauda impuestos y no puede pagar, por ejemplo, la planilla que tiene. Hace la solicitud al MEF. La pregunta es por qué el MEF espera que haya un problema como este para identificar que no tienen parámetros, que los parámetros para definir el interés general no están establecidos de tal manera que no haya discrecionalidades. ¿Y por qué no dan la lista de todos los municipios y los montos que han recibido dichos municipios? Hacerlo transparente para saber y entender, pero sobre todo corregir, Álvaro. Es que lo que yo creo que uno cuestiona más es, si tú llegas criticando, tú tienes que llegar corrigiendo. Tú no puedes sentarte a repetir y dejar los espacios de discrecionalidad que tú sabes ya que en el pasado permitieron que se fugara plata. Tú tienes que sentarte a establecer controles. Eso es lo que uno dice que a 1 año y medio ya debería haber, porque sabemos que la Contraloría tiene la misión constitucional de establecer los métodos de contabilidad de todo el sector público, todo. No hay municipio que se pueda escapar a la Contraloría, no hay institución que se pueda escapar a la Contraloría. Y si ellos vieron que hubo un hueco en el gobierno pasado por el que aprovecharon el pasado y el anterior, que siempre hay, porque es que siempre utilizan a los municipios y sus precariedades, para que entonces un diputado que tiene mayor acceso al poder destina y triangula dinero que ahí va ayudando o haciendo obras que son nada más para que capitalice políticamente algún personaje. ¿Cómo estamos? Eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo estamos en materia de transparencia? Como en la actual administración, Olga, ¿es más complicado? ¿Hemos disminuido? ¿Hemos mejorado? ¿Qué información manejan ustedes en este momento? Bueno, formalmente seguimos teniendo las mismas regulaciones, pero hemos tenido algunos retrocesos y algunos adelantos. Quizás uno de los retrocesos principales es el tema de quiénes son los verdaderos dueños o los beneficiarios finales de los contratistas del Estado. Ese es un tema importantísimo. Ahora mismo realmente es un punto de contención importante. Pero regresando, Álvaro, a este tema que tiene que ver con los municipios y su transparencia, como citaba antes, y por supuesto estoy de acuerdo con toda la normativa citada por Ana, y añadiría adicionalmente, que lo mencioné en la intervención anterior, uno pensaría que frente a las investigaciones con las que entró la nueva directora de la Dirección de Descentralización, con el número de investigaciones que se realizaron, el post-mortem, por así decirlo, la auditoría que han tenido que hacer para poder generar las distintas investigaciones que se han dado, que hubiese habido un mecanismo para detener que no sucediera lo mismo. Debemos añadir, que no lo mencioné en la intervención anterior, el tema de la Contraloría.
Resulta que del 19 al 25 no tuvimos una Contraloría funcional, tuvimos un cómplice de las actividades políticas discrecionales. La gran pregunta es, y lo digo con el conocimiento de causa de haber sido la organización que pusimos la demanda de inconstitucionalidad ante la modificación de la ley de la ley orgánica de la Contraloría, que fue la ley que es la ley 351 del 2022, y que se le declararon inconstitucionales 6 artículos que permitían discrecionalidad por parte de la Contraloría para no investigar o para cerrar investigaciones o para no iniciar investigaciones cuando las pedía la Justicia de Cuentas o el Ministerio Público. En teoría, a partir del cepallo, que fue el 20 de enero de este año, nada más 11 meses, parece que fuera 11 años, pero hace nada más 11 meses, deberíamos tener una Contraloría que de forma robusta se apega a la ley y haga este trabajo. Pero ¿qué pasa con la discrecionalidad? Que la discrecionalidad pareciera que en este país es un tema de diseño. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente lo mínimo que podíamos haber esperado era que hubiese habido de identificación del mecanismo y lograr detener esas prácticas. Pero lo que parece que esta investigación periodística revela es que las prácticas se siguieron dando por influencias internas nuevamente políticas y que el proceso o el mecanismo sigue vivito y coleando, y que la discrecionalidad, que es uno de los problemas principales en el manejo de fondos en el país, sigue permitiendo este tipo de cosas. Y recordemos cuál es la fórmula clásica de la corrupción. Discrecionalidad con opacidad, con ninguna o poca rendición de cuentas, no es si va a haber corrupción, es la seguridad de que hay corrupción en distintas modalidades. Entonces, en este caso, nuevamente, hay un problema de discrecionalidad, hay cierto grado o mucho grado de opacidad y hay un problema grave de rendición de cuentas. Entonces sí, deberíamos tener esa discrecionalidad. Y creo que también el tema de transparencia, que fue la pregunta original, y perdona que me desvíe, yo creo que uno de los problemas que estamos enfrentando es que hay una suerte de entendimiento de que transparencia es solamente la transparencia proactiva. Es decir, aquella que pide la ley 6 que por obligación se publique. Es una cosa absolutamente mínima. La planilla, la ejecución presupuestaria y otros, la planificación del presupuesto y que sea mensual. Eso hoy día no nos está indicando realmente ese progreso, y en la Contraloría hemos tenido una variación en la forma en que se transparenta esto. Antiguamente, o hasta hace unos meses, tú podías entrar y ver la planilla estatal y ver el histórico de las planillas. Lo que ha comenzado a suceder es que se baja la planilla y solamente puedes ver la planilla mensual. Entonces no puedes tener un análisis histórico de qué está pasando con esa planilla o con esos funcionarios, y también se cambió la forma en que se buscan los actos y contrataciones públicas. Ahora, para poder buscarlo, tienes ya que tener toda la información por delante, incluyendo el número de desafío. Entonces, si ya tienes esa información, probablemente es superfluo que busques qué aparece en la Contraloría, porque ya la tienes. Si estás tratando de investigar dónde están esos actos y cuáles se refrendaron, entonces la investigación se hace un poquito más compleja, bueno, por no decir bastante más compleja. Bueno, gracias Olga por estar con nosotros esta mañana aquí en Noticias 180 Minutos. Hoy iniciando la semana martes, una semana que comienza con un día de retraso, porque ayer fue Día de la Madre. Así que gracias, que tengas excelente día. Gracias, Álvaro. Nada más quiero cerrar diciendo que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción. Y mañana 10 es el Día Mundial de los Derechos Humanos. En el 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual nosotros somos parte del tratado y parte de la Corte, determinó en su determinación número 1 de 2018 que la corrupción es un acto complejo que promueve la violación de los derechos humanos, que hace que las personas no puedan gozar de sus derechos sociales, culturales, civiles y políticos. Y que realmente yo quiero
no por estar en tu programa, porque lo vamos a hacer desde nuestras redes a todos los que son parte de estos procesos. Felicitar a los periodistas que en Panamá siguen trabajando de forma independiente, de forma veraz, que ayudan y promueven el respeto de los derechos humanos a través de la lucha anticorrupción. Y la lucha anticorrupción implica poder gozar de la libertad de expresión, la libre prensa, la libre reunión, la libre asociación, todo ese espacio cívico para actuar, que debemos proteger, debemos cultivar, y la mejor forma de combatir la corrupción es una ciudadanía que esté alerta, que le importe, que luche por las cosas, y no lo podemos. Es verdad, la corrupción está en todas partes, pero también en todas partes está la voluntad humana y el deseo de todos de tener proyectos de vida que no se vean impedidos por la corrupción. Te agradezco mucho, Álvaro. Bueno, gracias. Chao, Ana, siempre a la orden. Siempre a la orden. Tengo por acá a la profesora María